Una voz profética para conocer las demandas de Jehová. Si no hay una voz profética, usted será una persona sin demandas, sin exigencias, sin mandamientos, sin leyes, viviendo religiosamente, desobedeciendo a Dios, estrellándose con los principios de Dios. Pero cuando usted oye una voz profética, en usted comienza a crearse un temor reverente, porque usted sabe qué le agrada y qué le agrada y qué le desagrada a Dios. Cuando tú veas autoridad que le resplandece el rostro, entiende que hay algo en ti que le desagrada a Dios. Porque ellos tenían temor de verle la cara a Moisés, porque habían cosas de ellos que estaban mal y eran cosas ocultas en el corazón. Tú necesitas una voz profética que exponga las tinieblas que hay en tu corazón. Una voz profética, y termino. Una voz profética para hacer tronar el cielo. Tu voz profética hace tronar el cielo. Tu voz profética abre los cielos. Mientras Israel estaba sometido a Samuel como profeta y como juez y gobernante, los cielos estuvieron abiertos. Ellos podían sembrar y podían cosechar y podían prosperar. El día que lo resistieron pidiendo rey, porque cuando ellos pidieron rey, la motivación no era entrar a la moda de las naciones. ¿Sabe por qué pidieron rey? Porque no querían seguir sujetos a la autoridad de Samuel. Por eso cuando Samuel vino a Dios, Dios le dijo: haz lo que ellos piden, porque no te han rechazado a ti sino a mí. Cuando tú rechazas a tu autoridad, tú estás rechazando a Dios. Nunca fue la intención de Dios que Israel tuviese rey. Dios los quería gobernar por jueces, por profetas, por padres, por líderes. Diga: hacer tronar el cielo. Cada vez que Samuel aparecía, tronaba. Cuando ellos querían tener una buena cosecha, hacían venir a Samuel. O cuando en las cosechas no había llovido y se estaba secando la próxima siega, hacían venir a Samuel. Porque cuando Samuel aparecía, entonces lo que necesitara el pueblo, Dios se lo daba por causa de Samuel, por causa de la autoridad de Samuel. Amén. No sé si usted oyó eso que dije. Una voz profética para desafiar las necesidades y los ataques del diablo. Una voz profética para hacer descender pan del cielo. Cuando usted no tiene la revelación de su autoridad profética, usted oirá buenos mensajes, pero cuando usted está sometido a su autoridad, lo que usted escuche directamente lo va a edificar, directamente lo va a formar, directamente lo va a corregir. ¿Sabe por qué mucha gente no entiende lo que yo predico? Porque no me reconocen como autoridad. Me reconocerán como Rubencho, como la moda religiosa, varón. Yo no soy varón, yo soy varón, pero varón. El pastor Hugo López es mi pastor, es mi padre espiritual, es mi autoridad. Por eso cuando yo lo oigo, cuando yo oigo al apóstol en un rosario, es el mismo pan del cielo. Yo escribí en el Facebook en la madrugada, molesto con el diablo: todo aquel que deje el lugar donde Dios lo alimenta con pan del cielo morirá en su propósito y en su destino, como murió Elimelech, Malón y Kelión. No dejes el lugar donde Dios te alimenta con pan. Y termino: una voz profética para evitar que nuestros corazones se vuelvan a Egipto. ¿Sabe por qué ellos en sus corazones se estaban volviendo a Egipto? Porque dejaron de oír la voz profética de Moisés.
Mientras usted oiga la voz de su autoridad, usted va a estar firme con Dios. Usted no va a dejar a Dios. Usted, cada vez que oye su autoridad, usted está retado en seguir a Dios. Habrán resoluciones de su corazón, habrán decisiones trascendentales. Usted mantendrá en el camino, usted mantendrá fiel a Dios. No es posible ser fiel a Dios sin tener una voz profética que escuchamos y del cual nos alimentamos. Y termino. Una voz profética para enseñarnos a dar en el reino de Dios. Tu voz profética te enseña y briega con tu avaricia y briega con tu tracalería y te hace regresar al pacto con Dios, te hace ser generoso, te hace consciente de diezmar, te hace consciente de ofrendar, te hace consciente de dar primicias, te hace consciente de hacer pactos, de dar semillas. Miren ustedes, Éxodo 35:4. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá Jehová: oro, plata y bronce. 40 días pasó Moisés y Dios tenía un mensaje. Y por allá en el 39º día Dios le dice a Moisés: ok, ahora te voy a decir por qué te hice subir aquí 40 días. Recoge una ofrenda. Míreme aquí. Por Moisés llegó la riqueza de Egipto a Israel. No hay problema con eso, ¿no? Espero que no me malentienda. Si usted está sujeto a mi autoridad, por Rubén Darío llegarán las riquezas de esta ciudad y de esta región a nuestras manos. Pero por Moisés entendieron el propósito de esas riquezas. ¿Cuál era el propósito de las riquezas que Dios les dio a ellos de Egipto? Construirle tabernáculo a Dios. Y no te preocupes, de ahí te va a quedar para unas buenas vacaciones, de ahí te va a quedar para que tengas una nevera excelente, para que tengas un buen carro, para que tengas tus empresas, para que tengas liquidez en el banco. Pero tu prioridad es hacerle tabernáculo a Dios. Espere, termino aquí. Tenga cuidado en qué se va a gastar el dinero en este mes. Usted provocaría una maldición utilizando el dinero que Dios le ha dado todo el año en una tasca, bailando calipachanguero o andando con una mujer que no es la suya. Amén. Colocaos en pie. Colóquenme ahí estas cosas. Aleluya. Levante sus manos y diga: en el nombre de Jesús, yo declaro que esta palabra que yo he recibido es palabra de Dios y es la palabra que yo necesito en mi vida, y es la palabra que va a cambiar mi corazón. Y en el nombre de Jesús yo renuncio a la insujeción, renuncio a la rebelión, y yo me someto a Dios, me someto a la autoridad profética, apostólica que Dios ha considerado que yo necesito tener. Y en el nombre de Jesús cierro puertas y ventanas que haya abierto al diablo, y ahora mismo yo declaro que sobrenaturalmente la autoridad del hombre de Dios a mí me cubre, pero a mí también provoca milagros, divide el mar, atrae la riqueza de Egipto, me hace un visionario,
hace que mi corazón, mi vida, aún mi cuerpo, sea casa para Dios, sea un edificio para Dios. Y en el nombre de Jesús, en este día, yo me defino, renuncio a estar suelto, renuncio a tener un espíritu independiente. Corto esto de mi vida, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y usted dice, un aplauso bien fuerte, aleluya.